la GP1000, que es de la gestión pública, establece obligatoriamente que debo tener un control de los proveedores de la entidad. ¿Listo? Entonces, en esa medida, obligatoriamente, pues, tiene que haber unos requisitos para poder ser oferente. El contratista, que ya es la persona que ha sido adjudicataria de ese contrato, de ese proceso de selección, de allí viene el supervisor. El supervisor es el encargado y adquirió importantísimo papel en lo que fue la ley anticorrupción, la 1474 del 2011, que es el encargado de vigilar el cumplimiento de las obligaciones del contrato. Antes de que se pague una cuenta, antes de cualquier decisión que se tome frente a la ejecución de un contrato, debe venir precedido de un informe de un supervisor. Generalmente el supervisor es un funcionario de la entidad, se le delega la calidad de supervisor. Sin embargo, cuando son circunstancias técnicas, se recomienda contratar a un tercero. ¿Pero por qué es el tema de que sea un funcionario de la entidad? Porque siendo un funcionario de la entidad, se garantiza, digamos, su vinculación como servidor público y su responsabilidad. Porque una cosa es la responsabilidad de los contratistas y otra cosa es la responsabilidad de los servidores públicos. Y también está el interventor, que el interventor sí es un evaluador técnico de algunas cosas. Entonces yo un interventor lo contrato para la ejecución de un proyecto de gran escala, ya que me analice ciertas circunstancias, por ejemplo, un proyecto de implementación de unos modelos pedagógicos con las tecnologías de la información. Entonces eso tiene unos actores, unos controles desde el punto de vista técnico, pedagógico, etcétera, etcétera. Entonces yo no cuento con el personal, o teniendo el personal supervisor, pues no tiene el tiempo para poder abordar esa evaluación técnica, y yo quiero garantizar que esto salga bien. Entonces yo contrato un interventor. En la obra pública es obligatorio contratar interventoría, ¿no? Es obligatorio, no hay de otra. Siempre debe disponerse de una contratación de interventoría. Bueno, estas funciones se ejecutan en el marco de lo que les comentaba, la delegación y desconcentración de funciones. Muchas veces, pues, una persona puede tener varios roles, pero se aconseja que sean diferentes para efectos de que haya un verdadero control. Desde el punto de vista abstracto, es decir, desde el punto de vista de la entidad pública, no del servidor, estábamos viendo la responsabilidad de los servidores públicos, las entidades como tal también tienen unas obligaciones, que son, pues, la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar, la gestión para el reconocimiento y cobro de sanciones pecuniarias, es decir, si un contratista incumple, es deber de la entidad multarlo conforme al procedimiento legal, estar atento a la actualización y revisión de precios por desequilibrio económico o financiero. En esto me detengo porque yo no sé si ustedes en su derecho comercial alcanzaron a ver tema de contratos comerciales, pero en materia de contratos hay una teoría que se llama la teoría de la imprevisión. La teoría de la imprevisión es una teoría que señala que ante circunstancias imprevistas e irresistibles, ¿ya?, pues los contratos pueden revisarse y modificarse para efectos de no perjudicar a una de las partes, que es lo que está alegando ahorita el gremio empresarial de las pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, cuando sobreviene una circunstancia imprevista, ¿ya?, irresistible, como lo que es la expansión de la pandemia. Ahí está el debate de que si eso no es, fue previsible o no fue previsible, pero en todo caso permitiría la revisión de los contratos en su momento de trabajo, que es lo que se está debatiendo actualmente, pero digamos es una teoría netamente del derecho comercial, del derecho civil, que nos determina que en caso de una circunstancia que afecta el desequilibrio, pues es la entidad que de oficio debe encargarse de actualizar los precios. Entonces, por ejemplo, estamos haciendo una obra en una zona de alto riesgo por participación de grupos al margen de la ley, y la entidad sabe que eso sucede, hay un paro armado, se queda varada la maquinaria, no hay forma de avanzar en la obra, y eso genera unos sobrecostos para el contratista. Entonces, la entidad tiene el deber de actualizar esos precios para evitar, pues, que venga el desequilibrio económico. Dice que otro deber es hacer revisión como mínimo una vez cada 6 meses a las obras. Entonces, bueno,
En el caso de la obra pública hay dos tipos de contratos, ustedes lo saben, unos contratos de ejecución instantánea, ya como la compraventa en el cual se paga el precio, se recibe el bien y se acabó el contrato, o unos contratos de tracto sucesivo. ¿Cuáles son los contratos de tracto sucesivo? Pues son aquellos ya que se mantienen en el tiempo. Entonces, pues la revisión periódica tiene que ver exclusivamente con los contratos de tracto sucesivo, como una obra pública, un suministro, etcétera. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de daños, obviamente, cuando un contratista incumple y genera un perjuicio para la entidad, pues es deber de la entidad demandarlo. ¿Ya? Lo mismo, repetir, la acción de repetición es importantísima, ya la vamos a mirar. Cuando por culpa grave o dolo, culpa grave es decir, una omisión elemental de lo que uno podría hacer administrando los negocios propios, se causa un perjuicio en la selección de un contratista o una práctica de corrupción, o sencillamente por dolo, digamos, por la intención de hacer mal las cosas, se causa un daño para la entidad, yo tengo la obligación de repetir en contra del funcionario que causó el daño. Entonces, en caso de que en la suscripción de un contrato se hubiese cometido errores, pues está la obligación de la entidad de repetir para recuperar lo perdido. Actuar de buena fe, definitivamente, pues tiene que ver con esa presunción de no tratar de lesionar a las partes en el contrato. Entonces, el contratista actúa de buena fe en la medida que acepta unas condiciones contractuales y la entidad actúa de buena fe en la medida de que presenta unos estudios que son reales y que no van a causar perjuicio. Este es un principio que constantemente se viola en la contratación estatal, porque se ha vuelto moda, por ejemplo, de que los oferentes, a sabiendas de que los pliegos de condiciones, de que los estudios están mal, aceptan las licitaciones, se las ganan y luego piden cobros adicionales. Sobre eso, el Consejo de Estado ha dicho de que ese deber de colaborador de los contratistas en materia de contratación estatal, es decir, que se vuelven parte de esa consecución de los fines del Estado, pues obligatoriamente los pone en una condición de actuar de buena fe, es decir, que si un contratista advierte que los estudios y diseños previos están mal hechos, debe advertirlo en la etapa de observaciones, es decir, antes de ganarse el contrato, porque si luego, o sea, muchas veces, y esto pasa, les digo porque hemos atendido asuntos, cuando demandan luego al final del contrato, demandan y dicen qué pena, esos estudios estaban mal hechos, yo tuve que hacer otras obras, ¿ya? Y eso me trajo unos sobrecostos de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 10.000 millones de pesos. Entonces, uno les dice un momentico, entonces hay que tener mucha atención a uno como entidad pública o como interventor o como supervisor o como contratista, digamos, en darse cuenta si dejamos rastro de que esas cosas estaban mal hechas. Entonces, apenas inicia el contrato, van a suscribir el acta de inicio e inmediatamente el contratista dice, mire, esto está mal hecho. Si dejas anotación, entonces definitivamente actuó de mala fe, se hizo adjudicar el contrato de mala fe, ¿ya? Y cuando luego demandan, vienen las demandas multimillonarias, pues se ha logrado que los tribunales le digan, un momento, señor contratista, usted debía actuar de buena fe, si usted sabía que esos diseños estaban mal, pues ya no puede cobrar, ¿listo? Porque yo no puedo, hay un principio en derecho y tienen que ustedes interiorizarlo, nadie puede sacar provecho de su propia culpa o su propio dolo, ¿ya? Yo no puedo ir ante un juzgado a sabiendas, ¿ya?, de que voy a demandar al Estado porque me debe una plata que no me reconoció, sabiendo que esos diseños estaban mal, cuando yo desde el principio sabía y acaté esa licitación de esa manera. Y este tema, respetarán el turno de las cuentas presentadas. Bueno, esto sí es un rollo porque realmente así no funciona. Entonces, se supone que a medida que los contratistas pasan sus cuentas para el pago, pues deberían pagarles, ¿no? Pero ahí siempre se ve que hay, pues, el amiguismo, lastimosamente, que no, que yo soy amigo del que autoriza las cuentas, etcétera, y le pasan la cuenta primero, pero bueno. En materia
del sector público, obligatoriamente hay que respetar la prelación del pago, los turnos en el pago de cuentas. ¿Listo? Bueno, hasta ahí todo tranquilo frente a las obligaciones generales, ¿es verdad? Si tenemos alguna duda, por favor, me la hacen conocer. ¿Está todo claro? ¿Qué se puede hacer cuando me incumplen con el pago? Verá, esta es una pregunta interesantísima. ¿Alguien más me iba a preguntar? Bueno, Laura, verá. Generalmente nadie coloca en el contrato cómo va a ser el pago. Como les comentaba, ¿no? Antes de continuar con su pregunta, he estado un poquito ocupado actualizando los cursos, les soy honesto porque como estos días son de clases de tarde a noche, entonces sí les voy a pedir un poquito de paciencia. Yo hoy les envío el link para que accedan al material, ¿vale? Les pido ahorita excusas, pues, porque no les he enviado los links para que matriculen el curso, pero ya se los envío el día de hoy. Bueno, volviendo a la pregunta, entonces, nunca en los contratos estatales usted, o ya porque una persona es muy cuidadosa y lo coloca, se dice cuánto se va a demorar el pago de cada cuenta. El Código de Comercio, ¿ya? Establece claramente, por eso es que les digo que no nos podemos alejar del derecho comercial ni del derecho civil, porque digamos, la ley 80 coloca unas circunstancias de cómo contratar el Estado, pero los contratos tienen su regulación propia en la legislación civil y comercial. Entonces, hay un artículo del Código de Comercio que nos dice que cuando ya no se ha establecido el tiempo en el que se va a pagar una cuenta, una obligación del contrato, esa obligación se entiende que se paga a 30 días. En consecuencia, si yo como contratista radico mis papeles, todos están en regla y esto se demora más de 30 días en pagarme, a partir del día 31 empiezan a generarse ya intereses bancarios corrientes. ¿Listo? Entonces, esa es una regla que muchos no la conocen, pero que, digamos, cuando uno trabaja asesorando firmas contratistas, entonces uno ya les pone el estate quieto a las entidades, les dice, listo, requerimiento en mora, a partir de esta fecha empieza a generarse ya lo que es un tema de intereses bancarios corrientes. Bueno, entonces, para que miremos toda la responsabilidad que genera estar metido en un proceso de contratación cuando se está actuando mal. Cuando violentamos estas normas de contratación pública, denominamos a ese hecho un hecho generador de responsabilidad. Y esa responsabilidad puede derivar en distintas circunstancias. Una responsabilidad ética disciplinaria que tiene que ver con la profesión. Por ejemplo, ustedes como administradores de negocios internacionales tienen que tener un colegio de administradores que los disciplina éticamente. Está la responsabilidad penal, es decir, los delitos que se puede incurrir cuando atentamos contra las normas de la contratación estatal. Hay unos delitos contra la administración pública en los cuales se encuentra establecido algunos delitos puntuales para la contratación. La responsabilidad disciplinaria que tiene que ver con ese juicio de reproche por faltar a su deber de servidor público, de buscar el interés general. La responsabilidad civil cuando con ese acto yo afecto los derechos de terceros. Y en ese caso, entonces, viene la acción de repetición que hemos dicho, que cuando llegan y se devuelven contra el funcionario que cometió el error y le cobran lo que tuvo que pagar la entidad. La responsabilidad fiscal que tiene que ver con el hecho de la desviación o pérdida de recursos públicos. Y la responsabilidad administrativa que tiene que ver con las sanciones que tiene distintamente el ordenamiento jurídico para sancionar actuaciones administrativas. Entonces, un solo hecho puede generar esta cantidad de cosas. Entonces, rápidamente vamos a analizar cuáles son algunas de las consecuencias cuando se falta esa responsabilidad.
Entonces, ustedes alcanzaron a ver algo de régimen de inhabilidades y compatibilidades, pues vamos a decir que todo servidor público que intervenga en la tramitación o aprobación o celebración de un contrato con violación al régimen legal o a lo dispuesto en la Constitución o en la ley sobre inhabilidades e incompatibilidades, pues se someterá a una prisión de 64 a 216 meses y unas multas. Entonces, no es que voy a contratar a mi primo que nadie, y pase de agache, nadie se va a dar cuenta, no. Si viola el régimen de inhabilidad, hay cárcel para ambas personas, ¿listo? En este caso, para el servidor público, ¿ya? Que permite ese contrato y para el que haya tramitado el contrato. Entonces es importante que cuando uno trabaja en la administración pública, pues tener certeza de que la información que le están pasando, pues haya un filtro sobre el tema de inhabilidades y incompatibilidades. El interés indebido en la celebración de contratos, por ejemplo, es otro delito que tiene que ver con ese interés que prediga una persona para que se realice un contrato a favor de un tercero o de ella misma. Entonces, el llamado lobby, ¿no? Que se hace con efectos de poder acceder a una adjudicación de una licitación. Entonces, vamos a leer los títulos nomás, como para tener contrato. Contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Entonces, aquí es importantísimo porque esto se ha ampliado de una manera impresionante, digamos, a materia jurisprudencial, cuando nos dice la Corte, ojo, o sea, hay unos contratos, los contratos tienen unos requisitos que son esenciales. Entonces, por ejemplo, el contrato estatal, eso es materia de nuestro final de nuestro curso, pero vamos anticipándonos a los temas, tiene unos requisitos de forma o de solemnidad que deben respetarse so pena de que el contrato no nazca a la vida jurídica. Entonces, todo contrato estatal es escrito, no existe el contrato estatal verbal, ¿ya? Cuando una persona, por ejemplo, llama a un proveedor y le dice, envíame tantas cosas que luego legalizamos el contrato, eso es un delito. Genera además responsabilidad fiscal y responsabilidad disciplinaria. Es lo que se denomina los hechos cumplidos. Ya cuando yo no respeto el orden en el que debo solicitar, digamos, los requisitos para acceder a un contrato estatal. O, bueno, a mí me tocó en su momento sancionar a un rector de la costa pacífica nariñense porque empezó a suscribir contratos, entre comillas, de adquisición de unos bienes inmuebles, unos lotes, para construir unas aulas. Uno dice, bueno, desde el punto de vista del fin, el rector adquirió unos lotes para buscar unos espacios para construir unas aulas, pero bueno, lo cierto es que las aulas nunca se construyeron, que fue uno de las cosas que se reprochó, pero especialmente le faltó hacer el contrato en una hoja de cuaderno. Entonces, los contratos de bienes inmuebles, por ejemplo, tienen una solemnidad y es que deben elevarse obligatoriamente a escritura pública. ¿Ya? Cualquiera lo sabe, más él que se sabía tenía muchas propiedades. Entonces, se le dijo, bueno, ¿y usted por qué contrata adquisición de lotes a una persona sin siquiera saber si es el dueño? O sea, iba cualquier persona y le decía, le vendo este lote y él se lo compraba. Entonces, lo hizo en un contrato que no tiene valor para la transferencia del dominio de un bien inmueble y por lo tanto se lo sancionó, además de otros hechos nefastos que se encontraron en esa institución educativa, se lo destituyó y se lo inhabilitó por 10 años. Entonces, acuerdos restrictivos de competencia. Miren, es importante lo que dice porque este sí es específico de los procesos de selección. Dice, el que en un proceso de licitación pública, subasta, selección abreviado, concurso, se concertare con otro con el fin de alterar ilícitamente el procedimiento contractual. Entonces, eso es una práctica muy común en la contratación estatal y que lastimosamente la gente no tiene escrúpulos para hacerlo. Entonces, van y participan varias personas, ¿ya? Pero ya están amañadas entre ellos para lograr modificar la forma en la que se elige y que elijan a uno concretamente. ¿Ya? Hay gente que participa de los procesos de selección únicamente para buscar que el que quiera ganarse el contrato le dé algo de comisión y apartarse del proceso de selección. Entonces, eso se llama un acuerdo restrictivo de la competencia, una colusión contractual. Y
a veces a uno le da risa. Por ejemplo, en la oficina suelen llegar a veces algunas firmas contratistas y dicen, bueno, nosotros vamos a ir con el abogado X, pero no hay otro abogado aquí en la oficina que le acompañe a la empresa tal. Entonces uno le dice, bueno, un momento, usted está diciendo que la oficina representa intereses de dos oferentes dentro de un mismo proceso de selección. O sea, es que o gana el uno o gana el otro, pero en últimas ganan ambos. Entonces, ojo con eso. Ya cuando miramos los temas de inhabilidades, o ustedes ya los pudieron ver, no pueden participar familiares al mismo tiempo dentro de un proceso de selección. ¿Listo? Eso es una forma de restringir la competencia y tiene una sanción de 6 a 12 años de prisión. Y recordemos que todo delito que tenga más de 4 años de prisión se paga en cárcel. ¿Listo? Es sujeto de una medida de aseguramiento, ya sea en establecimiento carcelario o en el domicilio, pero es restrictivo, digamos, cuando es de más de 4 años, es obligatorio de que purgue la pena o transitoriamente, mientras dura el proceso, privado de la libertad. El enriquecimiento ilícito, este es clave, ¿no? Es una evaluación de cuando uno trabaja en el sector público, digamos, a uno lo están vigilando que dentro de los 5 años posteriores a la desvinculación, pues no se incremente el patrimonio exageradamente. Entonces, ¿por qué? Porque eso implicaría de que tiene un incremento patrimonial injustificado y en consecuencia se vería sujeto, mira, una pena altísima, la mínima de 9 años. El tráfico de influencias de servidor público, es decir, también el lobby que se hace para lograr que un servidor público actúe de determinada manera, o el tráfico de influencias de particular, digamos, cuando se busca, digamos, acá es el servidor público que utilice su poder y acá es el particular cuando hace lobby con el servidor público. Pues todos estos delitos, pues, influyen. Prevaricato por acción o por omisión. El prevaricato tiene que ver con expedir una resolución, un acto administrativo contrario, evidentemente contrario a la ley. ¿Listo? Dice resolución, dictamen, concepto. Entonces, cuando yo me invento fórmulas que no tienen nada que ver para torcer un proceso de selección, o me pretermito, es decir, omito un paso dentro del proceso de selección, entonces me estoy viendo en un tema de prevaricato, ya sea por acción o por omisión. Y es importantísimo, a veces escuchamos en las noticias que nos dicen el concierto para delinquir, ¿no? Entonces el concierto para delinquir tiene que ver, ya es con un tema de los particulares que se asocian para cometer delitos. Acá en el sector público tiene otra denominación y se llama asociación para cometer delitos contra la administración pública. Entonces, cuando varias personas se ponen de acuerdo para adelantar un acto corrupto. Bueno, el tema de responsabilidad disciplinaria, pues, cuando uno es servidor público, bueno, me dice, usted me dice la asociación para cometer delitos. Bueno, cuando varias personas se ponen de acuerdo, pongamos el ejemplo para torcer una licitación, entonces, desde el representante legal, el jefe de contratación, el comité asesor, todos saben que van a dirigir a que gane una determinada persona porque esa persona es la que tiene que ganarse, ¿ya? Y se logra descubrir que existe todo ese engranaje, ¿ya? Entonces, además de los delitos puntuales que hayan cometido, se les imputará el delito de asociación para cometer delitos contra la administración pública. ¿Qué quiere llevar con esto? Entonces, que en un solo acto yo puedo cometer varios delitos. ¿Ya? Por ejemplo, con una resolución, yo como alcalde, como gobernador, con una resolución de adjudicación del contrato, ¿ya? En contra de la ley, digamos, a sabiendas de que se hizo las cosas mal para favorecer a un determinado contratista, puedo cometer celebración de contratos con falta de requisitos legales, interés indebido, omisión de las inhabilidades, incompatibilidades, y prevaricato por omisión, y adicionalmente, si eso lo hice con otros, entonces otro delito de asociación para cometer delitos contra la administración pública. Entonces, un solo hecho generador puede generar muchos delitos, ya una falsedad, etcétera, etcétera. ¿Listo?
La responsabilidad disciplinaria tiene que ver exclusivamente con que al servidor público se lo va ya a evaluar frente al cumplimiento de sus obligaciones como servidor público, si cumple, ya, si falta al deber funcional, si faltó a sus funciones. Estas pueden ser faltas graves, leves o gravísimas. Las gravísimas, las leves, pues tienen unas sanciones de multa, de suspensión, ya, la más grave, e inhabilidad especial, pero las más gravísimas son las que equivalen, una, a cualquier tipo de delito, y dos, las sanciones actualmente vigentes. El próximo año cambia esta denominación, entra en vigencia un código nuevo, pero tienen la destitución, es decir, el retiro del funcionario de la entidad, y inhabilidad de 10 a 20 años. ¿Qué quiere decir eso? Que durante 10 o 20 años la persona no puede ni contratar ni trabajar con el Estado, lo que se denomina coloquialmente como la muerte civil. ¿Listo? Entonces, de allí no hay acuerdos de negociaciones ni nada. O sea, uno en la justicia penal, si uno no tiene antecedentes, entonces uno va, se somete a un principio de oportunidad, hace acuerdos con la fiscalía y logra incluso salir con el principio de oportunidad. Por ejemplo, uno logra, hace acuerdos, cuenta lo que pasó y sale libre. Con un preacuerdo, pues le cambian, digamos, son 10 delitos, pero llegan y lo mandan por el más bajito, por decir la verdad y aceptar la responsabilidad. Se vaya. Pero acá no hay nada que hacer. O sea, lo sancionaron disciplinariamente por falta gravísima, a más de que lo echan de la entidad, pues queda inhabilitado para contratar con el Estado. Entonces, y algunas entidades del sector público del sector privado incluso tienen mucho en cuenta esos antecedentes, que solo son para el sector público, pero no contratan personas que han sido sancionadas, inhabilitadas por la Procuraduría o las oficinas de control interno. Entonces, son bastantes faltas disciplinarias, las encontramos en el artículo 48 de la Ley 734 del 2002, ya, pero tienen que ver especialmente con esos delitos que hemos visto. Entonces, realizar un delito, actuar a sabiendas de que existen causales de incompatibilidad o inhabilidad o conflicto de intereses, contraer obligaciones con las personas que se tengan relaciones oficiales en razón del cargo, ¿ya? Por ejemplo, yo no puedo, soy el representante legal de una entidad, tengo un contrato suscrito con X empresa y no puedo por aparte tener un préstamo con esa empresa, ¿ya? Como particular. Ahí es una falta disciplinaria porque está diciendo usted no puede contraer obligaciones con las personas con las que tenga relación en razón de su cargo. ¿Listo? No lo puede hacer. Asumir compromisos sobre apropiaciones presupuestales inexistentes. Bueno, aquí me hace falta el tablero, pero vamos a tratar de explicarlo un poco. El principio de planeación, y en especial el principio de planeación presupuestal, nos indica que todos los recursos de la nación pues tienen que venir debidamente planificados. Entonces tenemos el presupuesto general de la nación, que es el que establece el Congreso por presentación de proyecto del presidente, y todo recurso público de las demás entidades debe corresponder a lo que está establecido en el presupuesto general de la nación. Entonces cada entidad tiene su presupuesto, y ese presupuesto, ¿yo cómo lo ejecuto? A través de unos documentos que se denominan certificado de disponibilidad presupuestal, que indica, ¿ya?, que tengo recursos presupuestados planificados para determinada adquisición de bien o servicio. Entonces, inicialmente, yo tengo que tener esa disponibilidad. ¿Ya? Eso se expide un documento que lo firma el jefe de presupuesto y dice, listo, hay plata en el presupuesto, pero no solamente en el presupuesto, sino que tiene que haber plata en caja, es decir, en bancos. Entonces, si yo quiero contratar, obligatoriamente debo tener certeza de que exista plata formal, es decir, que está ya debidamente planificada y establecida en un rubro para contratar determinado bien, y que además haya soporte de caja, es decir, la plata en caja materialmente para poderla ejecutar. Si yo contrato sin ese requisito, ese contrato se denomina un hecho cumplido y genera una falta disciplinaria. ¿Listo?
Lo mismo, así tenga el presupuesto formal, pero no la plata en caja, genera falta disciplinaria. Lo mismo es pagar obligaciones con exceso de lo que se tiene en caja. De la misma manera. Importantísimo. Celebrar contratos de prestación de servicios para el cumplimiento de funciones públicas. ¿Me van a preguntar algo? Profe, una pregunta. ¿Cuáles son las Ajá. causales cuando, o sea, o qué ocasiones se da lo de hecho cumplido? ¿Cuando falta un requisito de la contratación o cómo? No entendí. No, no, es lo que le estoy explicando. El hecho cumplido es cuando yo contrato, comprometo recursos, ¿ya? Comprometo recursos públicos sin tener las partidas presupuestales, ¿ya? Entonces, bueno, voy a tratar de montar un ejercicio en la plataforma, digamos, como ilustrativo sobre el tema, pero digamos, tengo el presupuesto de ingresos y gastos, ese presupuesto me dice que hay un rubro para contratar adquisición de mobiliario de oficina, tengo 100 millones de pesos, ¿ya? Y yo expido, le digo al jefe de presupuesto, expídame un certificado de disponibilidad presupuestal por 100 millones de pesos. ¿Listo? Saco ese certificado de disponibilidad presupuestal y con ese certificado yo ya puedo empezar los trámites de la contratación, ¿ya? Porque el primer requisito de la planeación es que tengamos plata, yo no puedo comprar sin plata. Pero adicionalmente a eso, yo tengo que saber que esos 100 millones de pesos están en los bancos, porque de lo contrario voy a incumplir con los pagos de las obligaciones. Entonces, resulta que hago el contrato, ¿ya? Hago el contrato, inicio el contrato, pero saco una licitación y la saco por más plata. Le voy a decir, la sacamos por 150 millones de pesos, pero solo tengo 100 en la mano. Eso es un hecho cumplido. ¿Por qué? Y es una falta disciplinaria y eventualmente se puede cometer en un delito porque yo estoy comprometiendo más recursos de los que tengo. Tengo 100 y estoy comprometiendo 150. Y yo no puedo hacerlo, digamos, como lo haría uno en la casa o en el negocio privado, descuidadamente, es decir, ah, bueno, a mí me llega una plata aquí el próximo año y con eso pago. No, el sector público no puede hacer eso. Si hace eso, comete una falta disciplinaria. Les comento un caso concreto que yo atendí. Y que lo tenemos, perdón, sí, que no lo atendí en la parte disciplinaria, pero lo atendí en el Consejo de Estado. Resulta que un alcalde de un municipio de aquí de la ciudad, perdón, del departamento, quería hacer unas obras en la alcaldía. Entonces, él ocupó todo el presupuesto para realizar las obras, se hizo el procedimiento, se sacó la licitación, se hizo bien, se contrató la interventoría, pero el contratista le dijo, mire, yo por riesgo de los trabajadores no puedo tener ningún servidor trabajando, así sea en la esquina donde no están los maestros trabajando. Entonces tiene que desalojarme el edificio de la alcaldía. Cuando el alcalde decide decirle a sus secretarios de Hacienda, mire, búsqueme plata para arrendar en otra parte, pues él se da cuenta que no tiene plata. Entonces busca alternativas. Por ahí se presenta un concejal y le dice, mire, yo no tengo problema, váyanse a mi casa. ¿Ya? Yo les presto una casa que tengo vacía, vayan a trabajar allá, no hay problema. Pero ese concejal sí tiene un problema de inhabilidad e incompatibilidad para hacer cualquier tipo de esas negociaciones porque el concejal hace control político a la alcaldía. Entonces mal podría luego hacerle control si le está prestando la casa, ¿no? Había un conflicto allí desde el punto de vista administrativo político. Pero por ahí llegó un médico dueño de una clínica que tenía un edificio grande de 6 pisos y solo utilizaba en su clínica los 2 primeros pisos. Y le dijo, venga, doctor, no se preocupe, no, yo quiero colaborar con el municipio, yo no tengo ningún interés, yo le presto, ¿ya? Le presto estas instalaciones para que usted vaya y funcione ahí mientras arregle la alcaldía. Tuvo una mala asesoría legal con su asesor jurídico interno. En su momento, él preguntó si podía hacer un contrato de comodato, que es el comodato, el préstamo gratuito de un bien inmueble. El abogado no tenía el perfil, ¿ya? Y dio una mala asesoría, le dijo que no se podía, pero realmente la norma dice es que el Estado no puede prestar gratuitamente a los particulares, pero no impide de que los particulares le presten, ¿ya? al Estado.
Entonces, no hicieron el contrato escrito y se fueron de hecho, ¿ya?, a trabajar allá durante un año fue completo. Cuando estaba en el transcurso de pasar al otro año, se reveló el interés del dueño de la clínica. El dueño de la clínica quería que contraten ya los servicios de salud con la clínica de él. Pero hay una norma que establece que cuando yo voy a contratar servicios de salud como Estado, tengo que primero ocupar los servicios de la red pública de hospitales. En este municipio había 2 hospitales públicos, uno del orden departamental y uno del orden municipal. Entonces yo le digo, yo no puedo contratar con una clínica privada cuando tengo la S municipal y tengo la S departamental. Entonces no lo puedo hacer. Este señor se avolvera y va y lo denuncia a la Procuraduría. Y le dice, mire, a mí me deben un año de arrendamiento. Les había prestado las instalaciones, pero dicen me están debiendo un año de arrendamiento. ¿Qué hace la Procuraduría? Revisa y le dice, usted estuvo todo el 16, eso fue hace mucho tiempo, pero el 16, ocupando, el 2006 fue, ya recuerdo, ocupando un bien particular sin disponibilidad presupuestal, porque acabo de revisar su presupuesto y usted no tenía plata, y además eso sin contrato. Entonces usted incurrió en esa falta disciplinaria que se señala aquí. Dice, asumir compromisos sobre apropiaciones presupuestales inexistentes. ¿Por qué? Porque, entre comillas, según lo dicho por el que prestó el bien, lo que había era un contrato de arrendamiento, ¿ya? Y ese contrato de arrendamiento estaba por el tenor de 7 millones de pesos o más en ese tiempo, ¿ya? Y no se pagaron. ¿Por qué no se pagaron? Porque sencillamente usted no tenía plata en el presupuesto, ni tenía el CDP, que es el certificado de disponibilidad presupuestal, ni tenía el flujo de caja, ni tenía el registro presupuestal o compromiso, y en consecuencia cometió la falta disciplinaria y lo destituyen y lo inhabilitan por 11 años. Entonces, una persona que tenía de pronto una esperanza política de acceder a otros cargos, porque se distinguió por ser un buen alcalde en su momento en el municipio, quedó muerto en vida, ya no pudo ya volverse a presentar, no lo podían contratar en el Estado. Entonces, ese es el hecho cumplido. Comprometer recursos sin tenerlos, entre comillas. ¿Listo? Ese es el hecho cumplido para que lo tengamos claro. Sí, gracias, profe. fui Quedó claro. Listo, perfecto. Entonces, luego viene este tema de la contratación. Esta es una falta que se comete en todas las entidades públicas todos los días del año. Profe, contrato de prestación de servicios. Cuénteme. Profe, o sea, tengo entendido que en el anterior, o sea, el Estado o las entidades estatales tienen que ya tener su presupuesto, ya tienen que tener la plata para algún proyecto, ¿cierto? Para que postulen pues todo lo que ellos necesitan. Pero entonces, ¿por qué cuando ya se postula o cuando ya sale el proyecto, la demora es también en el pago? He escuchado pues que se demora mucho en pagar, que se retrasan, que esto, como usted hablaba anterior, que después se generan intereses, todo eso. Entonces, si ya tienen la plata, ¿y por qué pasa esto? Mire, eso sucede por los problemas de planificación. ¿Listo? Entonces, el tema de la caja es fundamental. Sin embargo, las entidades públicas, digamos, viven de los ingresos propios y las transferencias que le hace la nación, del presupuesto general de la nación. Entonces, yo sé que voy a recibir una plata, pero no sé cuándo. Entonces, yo la presupuesto, es mi deber presupuestarla. Y contrato sobre esa expectativa, pero a veces o sea, eso no deberían saberlo los contratistas, ¿no? Pero muchas veces, recuerdo yo cuando trabajaba en la oficina de contratación de la Universidad de Nariño, a final de año se acababa la plata, o sea, la caja. ¿Por qué? Porque lo primero que hacen las entidades públicas es pagar su nómina, sus primas, sus cosas, y pagan y salen de eso. Pero los contratistas se quedan de últimos, se quedan en la fila. Y entonces yo recuerdo que el jefe que teníamos en esa época nos decía, mire, digan a los contratistas que ya les vamos a pagar, pero definitivamente a 31 de diciembre no les vamos a pagar. Y esas cuentas quedan como por cuentas por pagar para el próximo año. Entonces todo es un tema de flujo de caja. Yo puedo tener plata presupuestada porque sé que la voy a recibir, ¿ya? Pero me demoro
en pagar porque no he recibido la plata en efectivo en mis cuentas. ¿Listo? Aunque cuando nosotros hemos asesorado firmas contratistas, lo primero que les decimos es pasaron los 30 días hábiles que dice la norma, entonces radique la carta de requerimiento en mora diciendo que de conformidad con el Código de Comercio a usted le empiezan a generar intereses. ¿Por qué? Porque en contratación estatal aplica un principio de que si uno no reclama a tiempo, se atiene a las nuevas condiciones que se hayan pactado. Entonces, yo desde el principio no puedo esperar al final del contrato que hacen la mayoría de contratistas y uno mira que a veces contratan hasta firmas de abogados nacionales que llegan a colocar unas demandas cuantiosísimas de reclamos que ellos han hecho en el transcurso y luego, como no les hacen caso, las pasan a la liquidación y uno les dice, bueno, ustedes ya reclamaron en un principio, se les dijo que no, ¿por qué me reclaman de nuevo? ¿Ya? Entonces, si usted no reclama en el momento mismo del día 31, por ejemplo, usted pierde sus intereses y asume lo que se le demora. ¿Listo? Eso dentro de la legalidad, porque uno ha visto cualquier cantidad de cosas raras, digamos que a veces las cuentas se demoran por intereses oscuros, ¿no? Pero vamos a decir que cuando se demoran en el pago es por el tema de flujo de caja. Ok, profe, gracias. ¿Listo? Bueno, el tema de los contratos de prestación de servicios es esas nóminas paralelas que hay en todas las entidades del Estado, en el cual yo contrato a una persona de prestación de servicios para que trabaje igual o más que el personal de planta. Es una falta disciplinaria, digamos, reemplazar a un servidor público con un contratista. ¿Ya? Lastimosamente, pues las entidades del Estado no han hecho absolutamente nada por mejorar estas circunstancias y lo que hacen es generar precariedad laboral. Dígame. Profe, una pregunta. Es que usted al principio nos daba un ejemplo de hecho cumplido también cuando la persona no conocía que, o sea, que se sancionaba a las partes debido a que la persona realizaba un contrato de manera verbal, pues no es una formalidad que tiene para contratación estatal, pues no es válida. Entonces ahí también, o sea, me confundí. ¿También es un caso de hecho Ya. o no? Sí, claro que es un hecho de cumplido y gracias por hacerme la observación. El hecho cumplido se da porque yo no tengo la disponibilidad presupuestal o teniéndola no la comprometo. Entonces, hay dos requisitos, entonces, o para que lo ordenemos, digamos, en un escenario de una tabla, por ejemplo. Entonces, ¿cómo son el orden de los documentos? Para suscribir un contrato de prestación de servicios, por ejemplo. Tengo el certificado de disponibilidad presupuestal, que es el que me dice que tengo plata en el presupuesto. Segundo, los estudios previos. Tercero, el contrato. Hay otros requisitos, pero los voy a obviar. Y cuando se firma el contrato, viene un amarre del presupuesto. Ese certificado de disponibilidad presupuestal yo lo amarro a ese contratista, o sea que ya nadie lo puede utilizar, porque esa plata ya se compromete. Se denomina, algunas entidades le dicen el registro de compromiso. Entonces, cuando yo cojo y comprometo ese presupuesto a un determinado contratista, solo lo puedo ejecutar en el pago de ese contrato. Muchas veces hay la disponibilidad presupuestal, pero no se hace el contrato físico, ¿ya? En consecuencia, no se hace el registro presupuestal y queda el hecho cumplido, ¿ya? Esa es otra modalidad de hecho cumplido. Ah, ya. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Perfecto. Bueno. Otra falta nos dice acá, bueno, actuar con personas, ya intervenir en la tramitación, aprobación o celebración de contratos que estén personas incursas en incompatibilidad o inhabilidad. O miren lo que dice aquí, con omisión de los estudios técnicos, financieros y jurídicos previstos o requeridos para la ejecución o sin la previa obtención de la correspondiente licencia ambiental. Entonces, no solo es tener en cuenta la parte personal del contratista frente al régimen de inhabilidades o incompatibilidades, sino también con la omisión de los estudios financieros y técnicos. Es decir, si se hace un estudio por encima, muchas veces los servidores públicos son irresponsables, cogen copiar y pegar un estudio técnico sin mirar realmente qué es lo que realmente se necesita y
luego se ocasiona un problema en esa ejecución de ese contrato, pues es falta disciplinaria. ¿Listo? Miren lo que dice aquí. Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual en detrimento del patrimonio público o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal. Entonces, por eso es importante abordar la contratación estatal desde el punto de vista de los principios. Y la función administrativa contemplada en la Constitución y en la ley. Declarar la caducidad de un contrato o darlo por terminado sin que se presenten las causales, ya vamos a ver eso más adelante. Esto, aplicar la urgencia manifiesta para la celebración de contratos sin existir las causales. Entonces, hay que saber o no exigir al interventor o al supervisor la calidad de los bienes y servicios adquiridos. Entonces, tienen que ver con etapas de ejecución, que ya las vamos a ver más adelante, para entenderlas. Dar lugar al silencio administrativo positivo. Esto es importantísimo. Me voy a parar en esta porque, digamos, cuando yo intervengo con la entidad pública, yo lo hago a través de una manifestación, un derecho fundamental que es el derecho de petición. Siempre que yo elevo cualquier tipo de carta, recurso o lo que sea, como particular a la entidad pública, se entiende que es un derecho de petición. Ese derecho de petición tiene unos términos para contestar. De acuerdo a su naturaleza, de manera general son 15 días, si es de solicitud de documentos 10 días, si es entre entidades públicas 10 días, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando yo estoy en una relación contractual, cuando acá está la entidad y yo soy el contratista y yo solicito puntualmente, ¿ya?, que me tienen que actualizar unos precios porque hubo unos cambios y demuestro aritméticamente y técnicamente que hubo un cambio de precios que se desfasa. Por ejemplo, hay unos productos que se mueven, digamos, sus precios se mueven de conformidad como la bolsa de valores, ¿ya? Por ejemplo, el cemento. Entonces, el cemento, aunque ya ha habido sanciones a las cementeras a veces por acuerdos restrictivos de la competencia, es decir, cuando ellos se ponen de acuerdo para fijar los precios, pero de acuerdo a esas reglas de la oferta y la demanda que ustedes ya manejan, entonces a veces oscilan los precios de los productos y, por ejemplo, se planifica de que en una obra el bulto de cemento cuesta 23,000 pesos, ¿ya? Y de repente, con ocasión de algún problema como el que estamos viviendo, ese bulto pasa de 23 a 60. Y entonces se desfasa el contrato. Entonces, yo como contratista le digo, bueno, señores, miren, ustedes tienen no solo el deber de haberlo hecho de oficio, sino que ahorita yo se los estoy pidiendo. Miren, la venta en bolsa de productos del cemento me dice que por la crisis económica que estamos viviendo se subió de 23 a 60 y yo no puedo continuar con la obra en ese estado. No es cualquier petición. Pero si se la demuestra técnicamente, como yo les estoy así resumiendo, digamos, con estudios, con certificaciones de las entidades estatales, con certificaciones técnicas, con un peritazgo, ¿ya? Un dictamen de un perito que dice, sí, se subió por estas circunstancias, y le digo, por favor, necesito que me actualice los precios de esta obra para poder yo continuar con el contrato. Si la entidad no contesta en el término señalado, se entiende que la respuesta es positiva. ¿Ya? Miren lo importante. Entonces, se entiende que la respuesta es positiva y entonces empieza a generarse, ya al final, en la liquidación, el contratista va y les cobra todo lo que tienen que pagar, lo que tuvo que asumir por ese no restablecimiento de la ecuación económica del contrato. ¿Listo? Entonces, una falta gravísima es no responder las peticiones que hacen los contratistas, cuando esas generan silencio administrativo positivo, porque es una omisión, pues, que genera gastos a la entidad pública. Bueno, esto es reiterativo, digamos, no repetir contra el funcionario, ¿ya?, que cometió el error. Ofrecer al servidor público, digamos, vinculación de recomendados o adjudicación de contratos, un tema de lobby, o con ocasión de un trámite de un proyecto legislativo, por ejemplo, lo que hacían los cupos indicadores que hacían o que hacen los congresistas, en la medida de que sacan un proyecto de ley que va a terminar con unas inversiones en una determinada región, y entonces se les ofrece, digamos, algunos dádivas por favorecer ese proyecto de ley. Es una falta disciplinaria. Entonces, miren, son varias faltas disciplinarias gravísimas las que puede incurrir un funcionario y terminar con una destitución e inhabilidad de 10 a 20 años. ¿Listo?
Las faltas, en general, de la responsabilidad disciplinaria son la destitución, la mayor, y la inhabilidad de 10 a 20 años, la suspensión, que puede ser de un mes o de hasta 12 meses, con inhabilidad especial por el mismo término, una multa que está entre 10 a 180 días de salario y una amonestación escrita. La amonestación escrita, pues evidentemente es para faltas leves. Para faltas graves está la inhabilidad y la suspensión, y la inhabilidad general y la destitución para las faltas gravísimas. Yo he traído, por ejemplo, unas citaciones de algunos fallos de la Procuraduría, por ejemplo, para que entendamos cómo es que se sanciona. Entonces voy a leer la parte correspondiente. Aquí me habla del principio de responsabilidad y lo importante de entender los principios, miren, ¿no? Porque cuando uno es servidor público de cualquier nivel, o cuando uno, mejor dicho, no es por asustarlos, pero si alguno trabaja en el Estado o aspira a trabajar en el Estado, pues tiene que saber que uno carga con eso por lo menos 5 a 10 años de que lo persigan luego posteriormente las denominadas IAS, ¿no? Procuraduría, Contraloría y Fiscalía, etcétera. Entonces, miren lo que dice aquí, lo leemos textualmente para que lo entendamos. Entonces dice, en efecto, al expedir el disciplinado el acto administrativo que puso fin al proceso licitatorio sin una motivación detallada y precisa de las razones para dar terminada la licitación pública y sin que se cumplieran los trámites o etapas del pliego de condiciones y de la ley de contratación, el investigado estaba en el deber de acatar y cumplir conforme se había presupuestado. El señor Abril Ardila no ejerció en debida forma su potestad de director de la actividad contractual y los procesos de selección del municipio de San José del Guaviare en calidad de encargado, actuando en forma por demás irresponsable frente a la necesidad que se pretendía solventar con el proceso contractual que fue irregularmente terminado. En consecuencia, imponer sanción disciplinaria de destitución en el cargo de alcalde y inhabilidad general para desempeñar cargos y funciones públicas por el término de 11 años. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el caso? Este alcalde saca una licitación pública para cubrir una necesidad urgente del municipio y se da cuenta entonces que el que va a ganar no es el amigo de él. Entonces, saca un acto administrativo y termina de manera bruta el proceso licitatorio, que es una práctica que hacen muchos dirigentes públicos. Ya lo denuncian y termina fuera de su alcaldía. ¿Por qué? ¿Qué es lo que les está diciendo? Ojo, el principio de responsabilidad es eso, de que el servidor público, representante legal, tiene que dirigir la contratación al cumplimiento de los fines generales. Y aquí, de manera irresponsable, le dijo, tumbó la licitación, no cubrió la necesidad que se pretendía satisfacer, toda la cháchara que echó en el pliego en los estudios previos, ¿ya? Para decir que existe una necesidad en el municipio, que había que contratar determinado servicio, pero sin embargo la echó abajo y perdió tiempo, ¿ya? Entonces, genera responsabilidad. ¿Listo? ¿Alguna duda frente a la responsabilidad disciplinaria? Profe, ¿puede repetir el ejemplo, por favor? Miren, cuando yo arranco un proceso de licitación o de cualquier proceso de selección es porque pretendo satisfacer una necesidad de la entidad, ¿ya? Entonces, si yo saco un pliego de condiciones y unos estudios previos diciendo que necesito contratar, por ejemplo, el suministro urgente de unas ambulancias, de unas camas para dotar el hospital público porque realmente necesitamos ahorita estar preparados para la emergencia, ¿ya? Y de repente veo que el que va a ganar la licitación es otro, el que yo quería que gane, que es lo que sucedió en este caso, ¿ya? De malas, pues me toca continuar el proceso y adjudicársela al quien ganó. Pero ¿qué hizo el alcalde? Sacó un acto administrativo antes de la adjudicación y terminó el proceso, lo echó para abajo. O sea, hizo un estudio de necesidad y conveniencia para determinar que hay una necesidad en el hospital, sacó una plata, es decir, un certificado de disponibilidad presupuestal, publicó un pliego de condiciones y entonces en ese momento lo que les decía, o sea, el Estado, la entidad del servidor público genera una necesidad
y hasta ahí él es el que requiere el servicio, pero en el momento en que saca el proceso de selección, ya no es, digamos, es juez y parte en la medida de que ahora se convierte en árbitro de la competencia. Entonces, si él inicia un proceso de selección, pues tiene que continuarlo hasta el final, salvo que por una circunstancia que perjudique a la entidad, pues definitivamente tenga que echarlo para abajo. ¿Listo? Pero en este caso, ¿qué hizo? Sacó un acto administrativo de 3 renglones y dijo, se acaba la licitación porque ya no vamos a contratar nada. ¿Qué le dice la Procuraduría? Usted abusa de su circunstancia de director de la actividad contractual de la entidad como representante legal en ejercicio de ese principio de responsabilidad y tumba el proceso de selección violando las expectativas no solo de los oferentes que participaron, sino dejando de satisfacer la necesidad que dijo que tenía en el municipio. Y lo sanciona con destitución e inhabilidad de 10 a 20 años, que ese caso en concreto podría ser un prevaricato por acción y en consecuencia también hubo podido haber sido sancionado penalmente. Profe, y en ese caso que usted dice, el alcalde, o sea, haría ese acto o sea, para captar recursos propios para él o simplemente por hacer un acto de mala fe en ese caso. No, o sea, en el caso en concreto que les estoy presentando, lo que hizo él es, y miren, esto es una conducta a veces repetitiva, ¿no? Es que se da cuenta de que quien va a ganar no es el que él quería y tumba la licitación. ¿Ya? Entonces, para poder tumbar la licitación, es echarla para atrás, toca tener unos argumentos sólidos que determinen de que ese proceso ya no va porque definitivamente va a perjudicar a la entidad o definitivamente hay que hacer inversión en otro lado. Pero no puedo ser irresponsable, como hizo el alcalde, de sacar un acto administrativo sin argumentación, sin motivos y echarlo para abajo. Entonces, en el caso presente, digamos, lo que dicen los denunciantes es que tumbaron el proceso porque sabían que ellos iban a ganar, ¿ya? Por no darle el contrato a un determinado oferente, que es el que tenía más expectativas de ganarse la licitación, tumbó la licitación. Eso fue lo que sucedió. ¿Listo? O sea, ni siquiera se alcanzó a ejecutar los recursos. Bueno. Entonces sí queda claro el tema disciplinario, ¿no? O sea, los particulares también responden disciplinariamente en el caso de los interventores, ¿no? O los particulares que ejecuten recursos públicos. Pero en ese caso solo las procuradurías son las competentes para evaluar la responsabilidad disciplinaria de los particulares. Apaguemos el micrófono, por favor. Bueno, entonces, está el tema de la responsabilidad civil. ¿Y qué es la responsabilidad civil? Pues cuando el servidor público comete ese error y ese error termina con una demanda y esa demanda ya culmina con una indemnización, esa indemnización luego el Estado debe cobrársela al servidor público que cometió el error, ¿ya? El problema es que esto llega muy tarde. Por ejemplo, les doy un caso. En el 2016, nosotros, me recuerdo, tuvimos un comité para atender la contestación de la demanda de un oferente que participó en la licitación ya de adjudicación de la obra del intercambiador vial Agustina Gualongo, que es el que queda aquí más abajito de la universidad, ¿ya? Eso lo hizo la administración de Navarro. Entonces, miren cuánto tiempo pasa para que llegue a resolverse una circunstancia de estas. Entonces, ¿qué sucede? Que el que demandó dice que quien ganó no debió ganar porque utilizó o se favoreció indebidamente a ese contratista, ¿ya? Y que el que debió ganar fue él. Y es una demanda grandísima, ¿ya? En su momento se contestó, se demostró que no, pero eventualmente ese proceso está apenas para sentencia y seguramente se demorará algunos años más. Pero se imaginan
eso estamos hablando del año 2000, a ver, estamos en el 2020, más o menos en el 2004, ¿ya? Perdón, 2010. Entonces se hizo esa obra. Después de 10 años, ¿ya? Pueda que salga un fallo y nos diga, mire, usted adjudicó mal, favoreció a un contratista y ahora tiene que pagarle a este contratista esa utilidad que perdió. ¿Cuánto costó esa obra? No me quiero ni imaginar ni pensarlo ahorita, pero la utilidad que uno puede acceder en un contrato de estos es aproximadamente yo creo que la utilidad puede llegar hasta el 30%. Se me escapa ahorita la cifra, digamos, en los contratos de obra. Yo creo que estoy exagerando un poco, pero pongámosle que esa obra costó 50.000 millones de pesos. Entonces, ahora, si llega el Tribunal Administrativo de Nariño y eventualmente el Consejo de Estado a condenar al Departamento de Nariño, tendrán que pagarle la utilidad a ese contratista que perdió por no haberle adjudicado a él, que era el ganador. Entonces, con el dolor del alma, le toca a la entidad de la plata de los contribuyentes pagarle a ese contratista esa utilidad. ¿Listo? Por una práctica de corrupción o por una práctica de un error de la persona que debió adjudicar eso, hizo mal la evaluación, digamos, puede ser por un hecho de culpa grave o dolo. Entonces, ¿qué sucede? Le toca a la entidad pública decirle, bueno, acabamos de pagar 10.000 millones de pesos de utilidad a un contratista al que se le debió adjudicar y usted no adjudicó, ahora le toca sacarle de su bolsillo esa plata. Entonces, imagínense, pues no le queda la vida para pagar todo eso, ¿ya? Entonces, a veces trabajar con el Estado es riesgoso, por eso hay que hacer las cosas bien. ¿Listo? Entonces, en general, esa es, digamos, los escenarios del principio de responsabilidad. No sé si tengan alguna duda sobre este principio de responsabilidad. De aquí seguiremos con otros temas. Bueno, este lo voy a saltar. Pasaríamos inicialmente al principio de transparencia, pero yo pienso que eso ya lo dejamos para la próxima clase. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo les voy a enviar, como les había manifestado, el link para que matriculen el curso con con una lectura sencilla para que podamos, en este caso, continuar con nuestras actividades. En este momento, la actividad que les voy a dejar en la plataforma, pues es para presentarla en la próxima clase. Entonces, lo importante es que nos pongamos al día en todos estos temas, abordar los distintos principios. Pasamos el principio de transparencia y llegamos al de selección objetiva, que es el que tiene que ver con los procedimientos de selección, que es lo que ustedes ya estaban mirando en clases. ¿Listo? El de transparencia porque tiene que ver con todos los escenarios también de lo que debe tenerse en cuenta o cuál es la información pública que se debe revelar, todo el manejo de la contratación desde el punto de vista de la transparencia. ¿Listo? Entonces, les pregunto si tienen alguna duda sobre lo que hemos abordado hasta el momento o sobre la metodología que estamos llevando. Listo. Una pregunta adicional. ¿Ustedes cómo evaluaron el primer corte? ¿Hicieron algún tipo de examen o solo el trabajo de las exposiciones? Profe, hubo unos quiz, varios quiz, y dos o tres quiz, no recuerdo bien, y la exposición. Ya, perfecto. Listo. Listo. La idea es, digamos, ir avanzando en esta parte
dogmática, digamos, teórica de lo que es la contratación para poder entrar ya en la parte procedimental. ¿Listo? Entonces, bueno, les agradezco mucho por su participación. Nos vemos la próxima semana. Estén Profe, otra atentos. cosita. Cuénteme. No sé si leyó el mensaje de Franco, de Juan Felipe Franco. Pues estoy de acuerdo con él en que si miremos como ya cosas concretas, pues que tengan que ver como directamente con nuestra carrera, porque a veces se hace tan denso y hay material mucho de derecho, o sea, que hace parte pues para abogados. Entonces hay términos y todo eso que nosotros no entendemos. Y con la profe pues habíamos hablado de eso y ella pues trató de como de resumirnos o ser más específica en esos temas que nos van a servir directamente para la contratación. Claro, bueno, pero lo que yo les estoy abordando en el tema son temas de contratación, o sea, esto no es un tema de abogados, es un tema de que estamos en un rol en el que podemos ser contratantes o contratistas, o sea, en esto nosotros no podemos omitir, digamos, elementos que son importantes, porque el abogado en la contratación estatal se encarga o de reclamar los perjuicios o de apoyar en la elaboración de un contrato, pero realmente los puntos que estamos abordando, digamos, no son, digamos, del punto de vista de lo complejo. Por eso es importante, digamos, yo no les estoy viniendo acá a repetir las normas, ¿ya? Sino de que entendamos cuáles son los alcances de esos principios de la contratación estatal y que esos principios ustedes los puedan aplicar leyendo cualquier tipo de norma de la contratación. Digamos, ya pasamos, digamos, estos dos puntos de los principios de responsabilidad y transparencia y empezamos nosotros ya con los procesos de selección, que es, me imagino, el interés que tienen ustedes, es, digamos, cómo es un proceso de selección, ya cuáles son los requisitos, obviamente desde el punto de vista general, iremos abordando. Eso sí, el tema de, si tienen dudas, no duden en intervenir y preguntarlo, porque yo les hice la claridad, digamos, esta materia tal cual como yo la tengo trabajando no es para abogados. Ya esto es un módulo que se dicta en una especialización de gerencia de proyectos, donde la mayoría o casi nunca son abogados, la mayoría son profesionales de distintas áreas. Entonces, si tienen alguna duda, digamos, en los términos, no duden en intervenir y resolverlo, digamos. Ya hablamos, este tema de la responsabilidad de pronto se volvía un poquito denso en la medida en que está, digamos, relacionado con la responsabilidad del servidor público, no del abogado, del servidor público. ¿Ya? Si ustedes llegan a ser servidores públicos, entonces están sometidos a ese régimen de responsabilidad. Pero ahorita ya pasamos a lo práctico, que es cómo es el proceso de selección, qué es lo que se debe publicar, etcétera, etcétera. ¿Listo? Profe, pues yo creo que nosotros ayer en la clase de ayer habíamos dicho que pues conceptualizar lo que son los principios y de ahí ya arrancábamos, entonces pues para mí está bien, porque hay muchas dudas que de pronto teníamos sobre los principios. Listo, perfecto. Entonces, igual, como les digo, o sea, la idea es que ustedes hagan todas las dudas que tengan, ya para efectos de irlas resolviendo en la medida que yo puedo presentarle ejemplos prácticos como lo hicimos hoy, pues esa es la mejor manera de contextualizar, digamos, estos temas. Listo, entonces, bueno, agradezco mucho su participación y ya les estoy enviando el correo entonces para que matriculemos el curso. Bueno, que estén muy bien, muchas gracias.